Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, la ruptura de Hande y Kerem. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, lamentablemente se separó. Y no solo vamos a recordar los momentos más dulces, los besos robados y las miradas cómplices. No, hoy vamos a profundizar en los rumores, las teorías y sobre todo, las pistas que pudieron habernos dado sobre el final de su relación. Y sí, como dice el título, vamos a hablar del famoso collar. Ese collar que Hande lució en varias ocasiones y que, según muchos, lo decía todo. Pero antes de meternos de lleno en el chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben que aquí les traigo todo el drama turco, las noticias de sus actores favoritos, teorías conspirativas dignas de Hollywood y mucho más. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse. Ahora sí, prepárense un cafecito, acomódense en el sofá, y vamos a desmenuzar esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, éxito y glamour. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Era palpable a través de la pantalla. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo entero explotó de felicidad. Era como si el final feliz de Eda y Serkan se hubiera hecho realidad. Los veíamos viajar juntos, darse muestras de cariño en redes sociales, apoyarse mutuamente en sus proyectos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, la inspiración de otros. Y de repente, ¡boom! Silencio. Rumores. Indicios de que algo no andaba bien. Primero las publicaciones esporádicas. Luego, la ausencia de comentarios mutuos en Instagram. Y finalmente la confirmación, Hande y Kerem habían terminado. El shock fue masivo. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor? Las teorías comenzaron a surgir como champiñones después de la lluvia. Que si las agendas apretadas, que si los celos profesionales, que si una tercera persona involucrada, en fin, un sinnúmero de especulaciones que, como siempre, dejaban más preguntas que respuestas. Pero entre todas esas teorías, hubo una que resonó con fuerza, la teoría del collar. Un collar en particular que Hande lució en varias ocasiones, un collar con un significado, al parecer, bastante profundo. Este collar no era cualquier accesorio. Se trataba de una pieza llamativa, con un diseño particular que, según algunos, representaba un mensaje oculto. Algunos fans aseguraban que el collar era un regalo de Kerem, un símbolo de su amor, y que el hecho de que Hande lo siguiera usando incluso después de la ruptura, era una señal de que aún guardaba esperanzas de reconciliación. Otros, sin embargo, tenían una interpretación completamente diferente. Para ellos el collar representaba el fin de la relación, una especie de trofeo que Hande lucía como símbolo de su libertad. Una forma de decir, sí, esto se acabó pero yo sigo adelante. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es la verdad detrás de este collar? Lamentablemente no lo sabemos con certeza. Hande y Kerem nunca se pronunciaron al respecto, y es probable que nunca lo hagan. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibles interpretaciones y tratar de entender qué pudo haber llevado al final de esta relación que tanto nos ilusionó. Vamos a empezar por la primera teoría, el collar como símbolo de esperanza. Esta teoría se basa en la idea de que Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, aún sentían algo el uno por el otro. Que la separación fue el resultado de circunstancias externas, como la presión mediática o las diferencias profesionales, y no de una falta de amor. En este escenario, el collar sería un recordatorio constante de los buenos momentos que vivieron juntos, una forma de mantener viva la llama de la esperanza. Hande lo usaría como una señal para Kerem, diciéndole, aún te recuerdo, aún te quiero, y si las cosas cambian, estoy aquí. Esta teoría es muy romántica, lo admito, y encaja con la imagen idealizada que teníamos de la pareja. Pero seamos realistas, las relaciones en la vida real son mucho más complicadas que en las telenovelas. Profundicemos un poco más en esta idea. ¿Qué tipo de presión mediática pudieron haber enfrentado? Recordemos que desde el principio su relación fue un constante escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa por fans y medios por igual.
La expectativa de que fueran la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la pantalla, pudo haber resultado abrumadora. Además, las agendas profesionales de ambos eran extremadamente demandantes. Hande, consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía, encadenaba un proyecto tras otro. Kerem, por su parte, también buscaba expandir sus horizontes y explorar nuevas oportunidades. Esta constante separación física, sumada a la presión de mantener una relación bajo los reflectores, pudo haber erosionado la conexión entre ellos. ¿Y qué hay de las diferencias profesionales? Es común que en una relación donde ambos miembros son figuras públicas, surjan celos o inseguridades. Tal vez Hande sentía que Kerem no recibía el mismo reconocimiento que ella, o viceversa. O quizás sus visiones sobre el futuro de sus carreras eran incompatibles. La teoría del collar como símbolo de esperanza también se alimenta de la idea de que Hande y Kerem mantenían contacto después de la ruptura, aunque fuera de manera discreta. Algunos fans juraban haberlos visto juntos en secreto, o haber detectado mensajes subliminales en sus publicaciones en redes sociales. Estas especulaciones, aunque carentes de evidencia concreta, mantenían viva la esperanza de una reconciliación entre los más optimistas. Ahora pasemos a la segunda teoría, el collar como símbolo de libertad. Esta teoría es mucho más pragmática y realista. Se basa en la idea de que Hande y Kerem simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Que sus caminos eran diferentes y que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. En este escenario, el collar representaría el fin de una etapa, el cierre de un capítulo en la vida de Hande. Lo usaría como una forma de empoderamiento, diciéndole al mundo: sí, esta relación terminó, pero yo soy una mujer fuerte e independiente, y estoy lista para enfrentar lo que venga. Esta teoría es mucho menos romántica que la anterior, pero también mucho más plausible. A veces las relaciones simplemente terminan, sin importar cuánto amor haya habido en el pasado. Y lo importante es saber cuándo soltar y seguir adelante. Analicemos esta teoría con mayor profundidad. Quizás al principio de su relación, Hande y Kerem estaban deslumbrados por la pasión y la química que sentían el uno por el otro. Pero a medida que fueron pasando los meses, se dieron cuenta de que no compartían los mismos valores, las mismas aspiraciones o la misma visión de futuro. Tal vez Hande buscaba una relación estable y comprometida, mientras que Kerem priorizaba su libertad y su independencia. O quizás sus personalidades eran demasiado diferentes para mantener una relación a largo plazo. Es posible que hayan intentado solucionar sus diferencias, pero que al final se dieran cuenta de que era imposible. Y en lugar de aferrarse a una relación que no funcionaba, decidieron tomar caminos separados. En este contexto, el collar sería un símbolo de la nueva etapa en la vida de Hande. Un recordatorio de que es capaz de superar cualquier obstáculo y de seguir adelante por sí misma. Lo usaría como una declaración de independencia, mostrando al mundo que no necesita a nadie para ser feliz. Además, esta teoría explicaría por qué Hande y Kerem han evitado hablar públicamente sobre la ruptura. Tal vez ambos querían mantener la privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. O quizás simplemente necesitaban tiempo para procesar la separación y seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿y si ninguna de estas teorías es correcta? ¿Y si el collar simplemente es un accesorio que a Hande le gusta y que no tiene ningún significado oculto? Es una posibilidad, por supuesto. A veces le damos demasiada importancia a las cosas y buscamos significados donde no los hay. Sin embargo, dado el contexto de la ruptura y la atención mediática que recibió la relación de Hande y Kerem, es difícil creer que el collar no tenga ningún significado. Es probable que, al menos de forma inconsciente, Hande haya elegido usar ese collar en particular como una forma de comunicar algo, ya sea esperanza o liberación. Pero más allá del significado del collar, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos y emociones reales. Que su ruptura fue un momento difícil para ambos, y que merecen respeto y comprensión. Es fácil juzgar desde afuera, especular sobre los motivos de la separación y crear teorías conspirativas. Pero lo importante es recordar que no sabemos lo que realmente pasó entre ellos. Y que lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y respetar su decisión. Profundicemos en esta idea del respeto y la comprensión. A menudo los fans se involucran tanto en la vida de sus ídolos que se olvidan de que son seres humanos como cualquier otro. Creen tener derecho a opinar sobre sus decisiones personales, a juzgar sus acciones y a exigir explicaciones.
Pero la verdad es que nadie tiene derecho a invadir la privacidad de otra persona, ni siquiera de una celebridad. Hande y Kerem tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Su ruptura fue un asunto personal, y lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. En lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y en admirar su talento. Ahora hablemos un poco sobre lo que ha pasado con Hande y Kerem desde la ruptura. Ambos han seguido adelante con sus carreras, enfocándose en nuevos proyectos y demostrando su talento. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha participado en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera. Ambos han demostrado ser profesionales y dedicados a su trabajo. Y aunque su relación personal haya terminado, han sabido mantener el respeto y la admiración mutua. Es evidente que la ruptura afectó a ambos, pero han sabido superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Y eso es algo que debemos admirar y respetar. ¿Cómo han logrado mantenerse profesionales y respetuosos a pesar de la ruptura? Quizás hayan recurrido a terapia individual o de pareja para superar el dolor y aprender a lidiar con la situación. O tal vez hayan contado con el apoyo de amigos y familiares que les han brindado consuelo y comprensión. Es posible que también hayan aprendido a separar su vida personal de su vida profesional, y a enfocarse en sus carreras como una forma de superar la adversidad. Sea cual sea el caso, es evidente que Hande y Kerem han demostrado una gran madurez y fortaleza al enfrentar la ruptura de manera responsable y respetuosa. En cuanto a si hay posibilidades de reconciliación, solo el tiempo lo dirá. Es imposible predecir el futuro, y nadie sabe lo que les depara el destino a Hande y Kerem. Quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar, quizás no. Pero lo importante es que ambos estén felices y realizados en sus vidas. Reflexionemos sobre esta idea de la reconciliación. A menudo los fans se aferran a la esperanza de que sus ídolos vuelvan a estar juntos, incluso cuando las señales indican lo contrario. Creen que el amor verdadero siempre triunfa, y que Hande y Kerem están destinados a estar juntos. Pero la realidad es que las relaciones son complejas y a veces simplemente no funcionan. Es posible que Hande y Kerem se quieran y se respeten, pero que hayan llegado a la conclusión de que no son compatibles como pareja. En lugar de aferrarnos a la esperanza de una reconciliación, deberíamos aceptar la realidad y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Si en el futuro sus caminos se vuelven a cruzar, será porque así lo ha querido el destino. Pero mientras tanto, lo importante es que ambos estén felices y realizados. Y ahora, después de todo este análisis profundo y chismecito jugoso, vamos a las conclusiones. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un shock para muchos, pero es importante recordar que las relaciones terminan y que lo importante es seguir adelante. El famoso collar que lució Hande es un misterio, pero podría representar esperanza, liberación o simplemente ser un accesorio que le gusta. Lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la ruptura de Hande y Kerem y del famoso collar. Quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el collar? ¿Creen que tiene un significado oculto? ¿Qué creen que pasó realmente entre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.